De regreso en Ojalá, el tema de hoy, naturalmente la propuesta de Hacienda nos hizo desviar del motivo de esta convocatoria esta noche con ustedes, es conversar con el experto en políticas sociales, epidemiólogo, médico, y lo estoy diciendo al revés porque debía haber comenzado por médico, epidemiólogo y experto en políticas sociales, Pedro Luis Castellanos, un habitué nuestro aquí, para fortuna nuestra. Y vamos con él, vamos a conversar sobre el tema de las desigualdades y sobre todo lo que provoca las desigualdades en los corazones, en la gente, ¿verdad?, que tiene sensibilidad, porque ante la desigualdad usted tiene dos posibilidades, ¿verdad? Considerar que son naturales, que nada se puede hacer, o usted indignarse, ¿no? Y decir, bueno, esto no puede ser, esto no es natural que suceda así, esto puede cambiar. Y ha sido el centro, esta reflexión ha sido el centro de su reflexión, de su artículo de esta semana, publicado el lunes pasado, a partir de la visita de Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, en la que comentó un poco lo que es el panorama social de América Latina. Buenas noches, Pedro Luis. Me pareció que lo fundamental que tú querías transmitirnos, ¿verdad?, con tu artículo de esta semana, es la actitud ante la desigualdad. Es decir, que la desigualdad a determinadas personas indigna, a otros no. Por fortuna en la CEPAL, ¿verdad?, tenemos una persona que se siente indignada, ¿no? Que es una gran cosa tener esa aliada en una institución tan importante como la CEPAL. Buenas noches, Pedro Luis. Buenas noches, tanto a ti como a los amigos televidentes. Espero que no se cansen de compartir reflexiones con nosotros. Sí, ciertamente, creo que hay un punto clave en esto, es asumir o entender, comprender, antes de tratar de explicar, tratar de comprender que las inequidades, las desigualdades sociales no son un fenómeno natural, son provocadas por lo que hacemos, son consecuencias de lo que hacemos como personas, como comunidades, como sociedades. Claro, además, también es bueno decir que no toda desigualdad es necesariamente una inequidad, porque hay desigualdades que corresponden a procesos que no son expresión de lo que hacemos. Méritos propios, ¿verdad? Educación. Los méritos, las capacidades creativas de las personas. Y yo que soy médico y epidemiólogo puedo decir, por ejemplo, obviamente el cáncer de cuello uterino es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres. Y el de próstata más en los hombres que en las mujeres. Obviamente hay un comportamiento desigual, sí, claro, pero no podemos decir que esa desigualdad es una inequidad. ¿Cuándo decimos que es una inequidad? Desde la perspectiva de Estado, desde la perspectiva de políticas públicas. Bueno, decimos que algo es una inequidad cuando es socialmente producido y es socialmente desmontable. O sea, tenemos la posibilidad de revertirlo, porque también hay desigualdades que son socialmente producidas, pero que a lo mejor no tenemos la posibilidad. Por ejemplo, es una inequidad que nosotros no tengamos la calidad de vida de los suecos. Claro. Porque ¿qué tenemos? Bien que no la merecemos. Porque no tenemos el derecho a vivir como viven los finlandeses. Sí. Pero obviamente eso no está dentro del espacio de decisiones, digamos, de quien hace políticas públicas en un tiempo razonable. Porque no tengamos petróleo, ¿verdad? También. Bueno, pero entonces son inequidades, sí, aquellas desigualdades que son producidas por decisiones, por lo que hacemos, pero que son también revertibles por decisiones, por políticas públicas, por lo que hacemos. Entonces, ciertamente, la señora Bárcena tiene razón, y qué bueno que es socialmente sensible, tiene razón de sentirse indignada. Y creo que toda persona sensible debería sentirse indignado, y además eso debería moverlo a reflexionar para tratar de encontrar soluciones. Inmediatamente después de afirmar esto, Pedro Luis, tú caes en el modelo.
Tú inmediatamente dices, bueno, la culpa no son tanto, el problema no son las personas o mi vecino o el señor de enfrente, ¿verdad? Sino el modelo. Sí, esa es otra idea clave. Las inequidades sociales, entre nosotros al menos, esencialmente expresan lo que hemos asumido como modelo de desarrollo. Agravado por, además de formaciones que incluso se han introducido en el mismo modelo. Y no son, por un lado, procesos naturales, son sociales, pero por el otro lado, no es un problema de culpabilidad de una persona o de un gobernante en particular. Claro. Tiene que ver con cómo somos como sociedad, cómo somos como economía, cómo somos desde el punto de vista de lo que hemos asumido como valores principales, como la sociedad que queremos ser, cómo la hemos ido construyendo. Entonces, en el fondo, lo que está planteado, si queremos superar esas inequidades, claro, hay otra reflexión muy importante, que es qué consecuencias tiene el que seamos un país tan inequitativo. La cifra que da la Alicia Bárcena, la directora de la CEPAL, son cifras tomadas del país que son conocidas. Además, el 10% de la población más rico capta 23 veces más del ingreso nacional que el 40% de la población que gana menos. Eso es un escándalo. Pero eso refiere a un problema estructural, entonces, de la inequidad, el origen. Tiene que ver con el modelo, pero yo creo que no es solo un problema estructural en el sentido de la economía. Tiene que ver obviamente, con el modelo económico que hemos utilizado, porque es un modelo, primero, que nos genera empleo, que transfiere nuestra capacidad de ahorro a través de habernos convertido en consumidores, importadores, transferimos nuestra limitada capacidad de ahorro como generación de riqueza en otros países, en otros territorios. Nosotros importamos productos que además no son bienes productivos, sino de consumo en su mayoría, y esa ganancia, ese beneficio queda en otra parte. También tenemos un aparato productivo nuestro interno muy pequeño que nos genera empleo, empleo de calidad por lo menos. Tenemos alrededor de 200.000 jóvenes que cada año van a tocarla buscando trabajo, y solo tenemos capacidad de generar alrededor de 100.000 empleos, de los cuales entre 70 y 75 son del sector informal. Bueno, sí, entonces tiene que ver con la estructura económica del país, pero no solo, y creo que sería un error reducirlo solo a eso, porque tiene mucho que ver con la forma como el liderazgo político se articula con la sociedad, porque en definitiva las políticas públicas son políticas de Estado, y las decisiones, cómo se deciden las políticas públicas y cómo se ejecutan, tiene que ver con cómo son las relaciones entre el Estado y la sociedad, y aquí hay una responsabilidad importante al mundo de lo político, o sea, al liderazgo, a la forma como nos organizamos políticamente y cómo ejercemos la práctica política. Una práctica política que ha derivado en ser predominantemente clientelismo. Es una práctica degradada donde la relación entre el estamento político y la ciudadanía ya no es una relación estimulante, ya no es una relación desafiante en el sentido de plantear soluciones, proyectos y debates trascendentes que levanten, digamos, la moral, el entusiasmo, sino es un problema de mutuo, como una transacción de doble chantaje de lado y lado entre el que busca clientes y el que está dispuesto a ser cliente del que va buscando, que degrada la práctica política, y que la consecuencia principal de eso es el deterioro de la visión que la ciudadanía tiene de lo público. Es decir, ha habido una degradación de cómo la ciudadanía valora lo público. Entonces tiende a quedar lo público como lo que es del gobierno, como lo que no es de nadie, y no hay interés, no hay entusiasmo, por lo tanto, en participar ni en la política ni en la gestión de lo público. Tú planteas la revalorización de lo público para superar esto. Y de lo político. Yo creo, yo que vengo del campo de las organizaciones sociales, de la sociedad civil, yo sé que en el seno de muchas de estas organizaciones hay un rechazo
a lo político. Y probablemente justificado por lo que estoy diciendo. Pero si no se produce ese reencuentro entre el estamento político y la ciudadanía, es muy difícil lograr transformar ese modelo de desarrollo, incluso en sus aspectos estructurales y los no estructurales. Cuando tú hablas de lo político, ¿te refieres a lo partidario? Y al Estado. Y al Estado, okay. Porque en definitiva el espacio de lo político tiene que ver con el poder, o sea, con cómo nos organizamos para asumir y ejercer el poder. En definitiva, los partidos políticos son instrumentos para alcanzar el poder y controlar los órganos del Estado más relevantes. Entonces, es muy difícil separar lo que es la práctica de los partidos de lo que en definitiva es la gestión pública, porque son los partidos los quienes llegan al Congreso, quienes llegan al Ejecutivo, quienes llegan a las municipalidades, que son gente promovida por los partidos. Se crean para ejercer desde el Estado, ¿no? Claro, y para eso son, y por eso son tan necesarios. Claro. Por eso son, yo diría, más que eso, yo diría, son indispensables. Así es. En los países en los cuales la crisis de los partidos ha llegado al punto de que los deslegitima hasta puntos extremos, bueno, siempre emerge alguna otra forma de actuar políticamente que ocupa el espacio de lo público. Por ejemplo, en Sudamérica, en varios países, eso fue ocupado por los movimientos sociales. Sí. Qué interesante. En Brasil los medios de comunicación. En Brasil fueron, y el movimiento de los sin tierra, son movimientos. Pero también los medios. Y los medios de comunicación. En Bolivia los movimientos indigenistas, o sea, pero la tendencia de estos movimientos, una vez que emergen en el espacio de lo público y toman control del Estado, es evolucionar hacia organizaciones tipo partidario. Así es. Porque es que son las organizaciones tipo partidarias las que tienen esa capacidad. Entonces, son importantes los partidos, son indispensables. Yo diría, parodiando a Clausewitz, los partidos políticos son tan importantes para la vida de la sociedad que no se los podemos dejar a los políticos. No son un tema exclusivo para los políticos. Entonces, necesitamos transformar el modelo de desarrollo. Eso implica necesariamente repensar nuestro modelo económico, nuestras características estructurales, pero también repensar el conjunto de la vida social, de lo público y de las prácticas políticas y del liderazgo, y sin que nadie abandone su espacio. No se trata de que las organizaciones sociales y ciudadanas ahora dejen de ser eso y se conviertan en partidos. Bueno, el que quiera hacerlo está en su derecho, pero ni que los partidos infiltren, subordinen, manipulen a las organizaciones sociales. Se puede decir entonces que, según ese enfoque que tú haces, estamos pasando por una gran crisis de representatividad. Los partidos, y quizás por eso la aversión de la gente a la política, no están ejerciendo la representación, esa mediación que la sociedad espera que ejerzan para que el balance de poder represente el interés público general. ¿Qué relación tú ves en esa crisis muy acicateada por las concepciones que se están dando en el plano de la economía? La política se ha mercantilizado y está respondiendo donde los valores humanos prácticamente están sujetos todos a el problema de la economía. Lo que no es rentable, lo que no es eficiente en el plano económico, pues sencillamente tampoco tiene valor, aún sea desde el otro punto de vista humanista. Sí. Entonces, esa crisis que para mí sí es la auténtica crisis de valores, que está en la base de esto, implica desde ese punto de vista de recuperación de lo público de que tú hablas, de que la representación debiera ser el eje primero a modificar. Yo creo que el tema de lo representativo no puede ser visto al margen del tema de lo participativo. Evidentemente, claro que sí. Porque si no se combinan ambas cosas, o sea, lo representativo termina siendo una suplantación y termina generando una dinámica que está al margen
digamos, de lo que la sociedad realmente está, de los representados. Está sintiendo. Y la sociedad pierde esas posibilidades, digamos, de ser regulador. Ocurre que los partidos pierden incluso su propia democracia interna, se incorporan todos estos vicios caudillistas o de intereses particulares y dejan de ser ejemplos y escuelas de democracia para pasar a ser ejemplos y escuelas de formaciones, digamos, de la vida democrática. Entonces hay que combinar, creo que lo correcto sería combinar en el espacio de lo público, o sea, en el espacio de lo público, lo que es el papel de los partidos como instrumentos que están pensando en el poder y por lo tanto tienen que pensar en proyectos generales, proyectos de país, y lo que es la acción ciudadana, los espacios ciudadanos en lo público, que por definición es parcial. Por definición, su punto de partida es la manera como mira el mundo, la sociedad, los intereses, etc., un sector de la sociedad. Claro, en determinadas coyunturas, si los partidos no cumplen su papel, esos pueden converger esos sectores en un movimiento grande social. Así es. Pedro, te pedimos excusa, vamos a una pequeña pausa y regresamos de inmediato con Pedro Luis Castellanos.